La vida del rey David. Oración. Oh Dios eterno y todopoderoso, todo honor y toda gloria sean dadas a tu santo nombre, nombre que está por encima de todos los nombres. Los hombres, oh Dios, desde que creaste al mundo, viven intentando organizar la vida en sociedad. A cada época surgen nuevos liderazgos, personas que pueden conducir la civilización más cerca de ti o más lejos. Señor, así como David y Salomón, Josué y Ezequiel enfrentaron terribles dificultades para conducir al pueblo según tu ley, el mundo moderno también se siente desafiado. Hay siempre nuevas expectativas e inmensas dificultades a enfrentar. Sin embargo, los líderes casi nunca eligen amarte sobre todas las cosas. Frecuentemente, oh Dios, el dinero, el poder, la vanidad, la fama y las atracciones carnales hablan más fuerte. Sin embargo, tu Hijo Jesús afirmó que nadie puede servir a dos señores, porque corre el riesgo de aburrirse de uno y amar al otro, o dedicarse a uno y hacer de menos al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas, Señor. Nosotros sabemos perfectamente que no es posible establecer tu reino en la tierra sin que Jesucristo sea todo en todos. David, Abraham y Jacob, entre tantos otros líderes, tus líderes amados, hicieron mucho en su tiempo para que las personas mantuviesen encendida la llama del amor y la fe. Sin embargo, no es preciso ser rey para establecer el derecho y la justicia como los grandes valores de la vida y del mundo. Cada uno de nosotros debe asumir este compromiso frente a sí mismo y a la familia. Haz, Señor Dios, que continuemos la obra que iniciaste y despierta cada vez más en el corazón de tus hijos para el servicio de tu reino. Amén. El libro de los Reyes. La historia de los reyes empieza en Israel y sigue más adelante en el primer libro de los Reyes. Como está indicado por el libro, los dos libros tratan de los reinados de Israel y Judá, desde David hasta la destrucción de Jerusalén en el año 587 a.C. En total, fueron 19 reyes que gobernaron Israel por 335 años y están registrados en el libro de los Reyes. Los reinados de David, Ezequías, Josías y Salomón, todos ellos juzgados de acuerdo con la fidelidad al Señor, merecen una narrativa mayor. Además de los reyes, importantes profetas, entre los que se destacan Elías y Eliseo, reciben una atención muy especial. Los profetas eran hombres de valor, que en nombre del Señor advertían al pueblo contra la idolatría y les recordaban la importancia de obedecer fielmente a Dios. El mensaje central del libro está registrado en el libro de Deuteronomio. Si el pueblo de Israel guardara los estatutos y juicios que Dios les ordenó que cumplieran, el Señor guardará la alianza y la misericordia prometida bajo juramento a sus padres, o sea, Él, su descendencia, su trabajo y todo lo que salga de sus manos será bendecido y alcanzará prosperidad.
Sin embargo, quien no guarde la alianza será castigado y esclavizado. Su ruina es la ingratitud e infidelidad del pueblo elegido. Todo es consecuencia de su desobediencia al Señor y provocaron la ira y la anulación de las bendiciones de Dios. Sin embargo, a pesar de la dureza de corazón del pueblo elegido, todavía existía una parte del pueblo que seguía fiel. No se arrodillaba frente a otros dioses, tampoco se dejaba atraer por otras tentadoras ofertas. El remanente de Sión permaneció fiel a la alianza y eso fue suficiente para conservar viva la promesa de salvación. El rey Saúl. En la tribu de Benjamín había un hombre llamado Quis. Él era hijo de Ebiel, nieto de Seror, bisnieto de Becorati y tataranieto de Asías. De familia tradicional, Quis era muy rico e importante. Él tenía un hijo joven, guapo, que se llamaba Saúl. La belleza de ese joven era comentada por todo Israel. Pues aparte de eso, Saúl era más alto que los demás, de manera que cuando él estaba en medio del pueblo, era visto de los hombros para arriba. Un día, por insistencia de su empleado, Saúl fue hasta la ciudad para conocer al vidente Samuel. En realidad, ellos querían saber dónde podrían encontrarse los animales del padre de Saúl que estaban perdidos en el campo. Entonces se fueron hacia la ciudad. Mientras entraban, vieron a Samuel, que en ese momento subía hasta el lugar de adoración. El Señor le dijo a Samuel: Yo voy a enviarte un hombre de la tribu de Benjamín. Tú vas a ungirlo como jefe del pueblo de Israel. Yo he oído el clamor de mi pueblo y también he visto su sufrimiento en las manos de los filisteos. Por eso, ese hombre va a liberar a Israel de esa terrible situación. Saúl fue al encuentro con Samuel y como no lo conocía, preguntó: Por favor, ¿dónde vive el vidente? Yo soy el vidente Samuel. Tú puedes ir delante hasta el lugar de adoración. Quiero que vosotros cenéis conmigo. Mañana por la mañana muy temprano, yo contestaré tus preguntas y luego podréis marcharos. En cuanto a los asnos que tu padre mandó buscar, no os preocupéis, ya los han encontrado. El pueblo de Israel te quiere como rey a ti y a la familia de tu padre. Saúl le dijo: No veo razón para que usted me diga que el rey saldrá de mi casa. Entonces Samuel llevó a Saúl y a su empleado a la sala y le dio un asiento en la cabecera de la mesa. En aquella mesa habían más o menos 30 invitados. El cocinero le cortó el mejor trozo de carne, aquel que Samuel había escondido, y lo colocó enfrente de Saúl. Y Samuel entonces le dijo: Mira, Saúl, aquí está un trozo especial que te he guardado, por favor, come. Fue en tu homenaje que invité a estas personas. Y aquel día, Saúl cenó con Samuel. Luego bajaron del templo a la casa del profeta, y allí durmieron. En la madrugada
Samuel llamó a Saúl al patio. Levántate, es hora de marcharse. Yo voy contigo hasta un cierto punto del camino. Saúl se levantó y fue con Samuel hacia la calle. Entonces, en el portal de la ciudad, Samuel le dijo: manda a tu empleado ir adelante, y tú espera un rato aquí conmigo, pues te voy a comunicar las palabras de Dios. Samuel llevaba un bote de aceite, lo volcó en la cabeza de Saúl, besó su cara y le dijo: el Señor nuestro Dios te está ungiendo como nuevo jefe de tu pueblo. Tu misión es liberar a Israel de todos sus enemigos. Para probarte de que Dios realmente te eligió como jefe de tu pueblo, hoy, cuando te marches, tú vas a encontrar 2 hombres cerca de la tumba de Raquel en Seusa, en el territorio de la tribu de Benjamín. Ellos te contarán que las burras perdidas de tu padre ya fueron encontradas. Estos hombres te contarán que ahora tu padre no está más preocupado con las burras desaparecidas, sino por tu persona. Él dice todo el tiempo: ¿qué puedo hacer para encontrar a mi hijo? Tú debes seguir hasta llegar al árbol de Tabor. Allí vas a encontrar 3 hombres en camino a Betel, con la intención de ofrecer sacrificio al Señor. Ellos te saludarán y te ofrecerán 2 panes. Acéptalo. Luego tú vas al monte de Dios, y cuando llegues a la ciudad, vas a ver un grupo de profetas bajando del monte del santuario. Ellos estarán contentos, tocarán arpas, tambores, flautas y liras. Estarán profetizando y el Espíritu de Dios va a dominarte. Entonces tú actuarás como un profeta. Saúl, vas a convertirte en una persona distinta. Cuando eso ocurra, haz todo lo que haga falta, pues el Señor Dios de Israel estará contigo. En el momento en que Saúl se marchó, el Señor cambió su corazón y él realmente se convirtió en un profeta. Dios cambió por completo el corazón de Saúl en el momento en que se despidió de Samuel. Algunas personas que lo conocían preguntaban: ¿qué ha pasado con él? ¿Se habrá convertido en un profeta? De momento, nadie sabía que Saúl era el rey del pueblo. David mata a Goliat. David era hijo de Jesé, natural de Belén, de Judá. En los tiempos en que Saúl era rey, Jesé ya estaba bastante mayor. Sus 3 hijos mayores se habían marchado con Saúl a la guerra: Eliabé, Abinadabe y Simea. El menor era David. Mientras sus 3 hermanos mayores se quedaban con Saúl, David venía de Belén al campamento. Él cuidaba de las ovejas de Jesé. En aquellos tiempos ocurrió algo trascendente. Había un gigante filisteo que se llamaba Goliat. Todas las mañanas y todas las noches desafiaba al pueblo de Israel para el combate. Goliat no era un hombre corriente. Él tenía más o menos 2 metros y 10 de alto y llevaba un casco de bronce y armadura. Goliat estaba todo el tiempo preparado para la guerra. Él decía en tono amenazador: elegid uno de vuestros hombres para luchar conmigo. Como consiga vencerme, nosotros los filisteos seremos esclavos del pueblo de Israel. Pero como venza yo, seréis vosotros nuestros esclavos.
Cuando los soldados israelitas vieron a Goliat, huyeron aterrorizados diciendo: «Miradle, escuchad el desafío que hace. ¿Quién va a enfrentar a ese gigante? Quien consiga matarle recibirá una recompensa. El rey va a dar a su hija en matrimonio una incalculable riqueza y la familia de su padre nunca más tendrá que pagar impuestos». David preguntó: ¿de verdad quien consiga vencerlo y librar a Israel de esa vergüenza va a ganar todo eso? ¿Quién se ha creído que es ese filisteo pagano, desafiando al ejército del Dios vivo? Todo el mundo miró a David con desconfianza, incluso burlándose de él. Pero lleno del poder del Señor le dijo a Saúl: «Señor mío, nadie debe temer a ese filisteo. Yo voy a luchar con él». «No, David, de ninguna manera. Tú no puedes luchar con ese pagano. Él es soldado hace mucho y sabe luchar». Contestó David: «Señor mío, si en las tierras de mi padre he matado a leones y osos a base de golpes, estoy seguro que puedo hacer lo mismo con ese filisteo pagano que desafío al ejército del Dios vivo. Por supuesto que el Dios eterno que me salvó de los leones y osos me salvará también de ese filisteo». Saúl, desconfiado, le dijo: «Pues entonces vete y que el Señor Dios esté contigo». David, no adaptándose con las ropas de guerra dadas por Saúl, se quitó todo, cogió su bastón de pastor, eligió 5 piedras en el río y las colocó en el bolso, y se fue a enfrentar al gigante Goliat. Goliat, el gigante, empezó a caminar en su dirección. Cuando ya estaba cerca, se fijó en su rostro y empezó a burlarse de él, porque para él, David, no pasaba de ser un joven simpático y con buena pinta. «Ah, ¿para qué ese bastón? Tú me estás confundiendo con un perro. Ven, jovencito, ven, que voy a dar tu carne a las aves y a los animales para que se la coman». Y David dijo: «¿Y tú, filisteo pagano, por qué vienes a enfrentarme con esa espada, lanza y dardos? ¿Qué piensas hacer? Yo me enfrento a ti en nombre del Señor Dios Todopoderoso, el Dios más fuerte de la faz de la tierra, que tú con extrema ignorancia lo desafías. Hoy mismo la fuerza de mi Señor va a entregarte en mis manos. Yo sí te venceré y te voy a cortar la cabeza, y entonces daré los cuerpos de los filisteos para que los animales coman. Todo el mundo sabrá que el pueblo de Israel tiene un Dios vivo. Todos podrán ver que Israel no necesita espadas o lanzas para defenderse. Dios es quien nos da la victoria a su pueblo». Al oír eso, Goliat se quedó todavía más enfurecido. Empezó a caminar en su dirección. David salió corriendo a su puesto de batalla para enfrentarse al gigante. Con agilidad, metió la mano en el bolso, cogió la piedra y la tiró hacia Goliat. Aquella piedra entró en la frente del gigante y él se cayó con el rostro en el suelo. Entonces David se acercó, se quedó al lado de Goliat, cogió su espada y lo mató. Él cortó la cabeza del gigante. Cuando los filisteos vieron a su héroe vencido, empezaron a gritar y huyeron desesperados. Consejos de David al nuevo rey.
Cuando David se dio cuenta de que se acercaba el día de su muerte, dio instrucciones a su hijo, el nuevo rey, diciendo: Hijo mío, Salomón, se acerca el día de mi muerte, por lo tanto, sé valiente y llénate de valor. Haz todo lo que el Señor Dios de Israel te mandare. Obedece todas las leyes y todos los mandamientos, conforme están registrados en la ley de Moisés. Solo de ese modo habrá prosperidad en todo lo que tú hagas. Sí, tú vas a obedecer al Dios de nuestros padres. Dios irá a cumplir la promesa que me hizo. Él me prometió que mis descendientes gobernarían Israel mientras se mantuvieran fieles a sus mandamientos. La vejez del rey David. El rey David estaba bastante viejo y cansado. Sentía un frío intenso y sus auxiliares no lograban calentar su cuerpo. Era inútil. A causa de eso, fueron a buscar a una joven para que cuidara de él. Ella iría a dormir a su lado para mantener su cuerpo cálido. Buscaron por todo el país una virgen hermosa para estar junto al rey y cuidarlo. Encontraron a Abisag, una joven bellísima que empezó a vivir en la casa del rey. Ella servía a David con todo cuidado y dedicación, pero el rey, bastante avanzado en edad, no tuvo relaciones con ella. Absalón, en aquel entonces, el mayor entre los hijos del rey, se murió en una terrible batalla. Por lo tanto, ahora el heredero natural del trono era Adonías, el más ambicioso de los hijos de David, hombre atractivo, cuya ambición mayor era ser el sucesor del padre. David jamás le reprimió. A causa de su ganancia por el poder, Adonías organizó un auténtico ejército particular, carros de guerra, caballos y 50 hombres que lo acompañaban a todos los sitios. Adonías convenció a Joab y al sacerdote Abiatar que se quedaran a su lado en su lucha por la sucesión al trono de su padre. Sin embargo, ese no era el deseo del rey. En cambio, personas muy significativas como Natán y los guardaespaldas de David siguieron leales a él. Mientras tanto, todo Israel estaba pendiente de David, en la espera de que él dijera quién asumiría el trono. Por orden divina, el trono debería pertenecer a Salomón. Adonías ofreció ovejas, bueyes y becerros gordos en un gran banquete, en el que invitó a todos sus hermanos y a los siervos del rey. En cambio, no invitó a su medio hermano Salomón, y tampoco a los que se mantenían fieles a David. Testamento y muerte de David. David, cuando se dio cuenta de que se acercaba el día de su muerte, llamó a su hijo Salomón y le dijo: Sé fuerte y valiente, hijo mío. Haz todo cuanto el Señor manda. Obedece de buena gana las leyes y los mandamientos, como están escritos en la ley de Moisés. Si así lo haces, vas a prosperar en todo lo que hagas.
el Señor Dios irá a cumplir la promesa que me hizo. Y su promesa garantiza que mis descendientes gobernarán Israel mientras sean obedientes y fieles a sus mandamientos con todo su corazón. Tú también te acuerdas lo que Joab, hijo de Zerué, me hizo. Él mató a 2 comandantes del ejército de Israel, Abner y Amasa. Él los mató en tiempos de paz, solo para vengar las muertes que se habían provocado en tiempos de guerra. Él terminó con la vida de 2 inocentes, y yo me hice responsable por el mal que hizo. Esa culpa cae sobre mis espaldas y estoy sufriendo las consecuencias. Por supuesto que sabes lo que debes hacer. No quisiera que él se muera de viejo. Sin embargo, no desampares a los hijos de Barzilai. Dejad que ellos coman en vuestra mesa, pues en los tiempos en que huía de su hermano Absalón, los hijos de Barzilai fueron muy amables conmigo, y no te olvides de Simei. Él con toda su fuerza lanzó una maldición contra mí. Sin embargo, me voy a encontrar con él cerca del jardín y juré en nombre del Señor que no mandaría matarle. Pero tú eres un hombre prudente, sabes muy bien que no se puede quedar sin castigo. Tú sabes lo que necesitas hacer para que él se muera. David se murió y fue sepultado en su propia ciudad. Él reinó en Israel durante 40 años. Gobernó 7 años en Hebrón y 33 años en Jerusalén. Salomón se quedó en el lugar de David, y su gobierno fue muy bien administrado. Salomón ora pidiendo sabiduría. Salomón se acercó al faraón, rey de Egipto, casándose con su hija. Él trajo a la esposa para vivir en la ciudad de David hasta que terminara su palacio, templo y las murallas alrededor de Jerusalén. Todavía no existía un templo construido especialmente al Dios vivo y verdadero. Por eso, el pueblo seguía ofreciendo sacrificios en los montes, en varios altares. Salomón amaba al Señor Dios y seguía con todo el corazón los preceptos de su padre, pero todavía ofrecía sacrificios en el santuario de los montes y quemaba incienso. Entonces, un día, cuando el rey fue a ofrecer sacrificios en el altar de Gibeón, el más famoso de todos, Dios se le apareció en sueños y le dijo: Salomón, pide lo que quieras. Él contestó: Señor, toda la vida dedicaste un gran amor a tu siervo David, y él te correspondió, siendo bueno y fiel, obrando con integridad en relación a ti, y tú continuaste demostrando por él un amor fiel y constante, dándole un hijo que hoy gobierna la ciudad. Sí, oh Dios, tú conseguiste que llegara a ser rey en lugar de mi querido padre. A pesar de ser muy joven y no gobernar, estoy aquí, Señor, en medio de tu pueblo. Un pueblo tan numeroso como las estrellas del cielo y las arenas del mar, imposible de contarlo. Dame sabiduría, Señor, para que gobierne tu pueblo con justicia, distinguiendo entre lo bueno y lo malo. Solo de ese modo podré gobernar este pueblo tan grande. Y el Señor dijo: Salomón, ya que me pediste sabiduría para gobernar con justicia, en lugar de larga vida, riqueza y la muerte de los enemigos, yo te daré lo que deseas.
voy a darte sabiduría e inteligencia como jamás las haya tenido alguien, y tampoco las tendrán después de ti. Y aparte de lo que me pediste, voy a darte también lo que no me pediste. Durante toda tu vida vas a tener riquezas, sabiduría y honor, más que cualquier otro rey que se haya visto jamás. Y como tu padre David te recomendó, que obedezcas y guardes mis leyes y mis mandamientos, así como lo hizo él, tu padre, yo te daré una larga vida. Cuando Salomón se despertó, comprendió que Dios habló con él en el sueño. Luego se fue a Jerusalén, se quedó delante del arca de la alianza y presentó ofrendas de paz y sacrificios. A continuación, ofreció un gran banquete, reuniendo a grandes personalidades. El pueblo de Judá e Israel era tan numeroso como los granos de arena de la playa y las estrellas del cielo. Todos comían, bebían y eran muy felices. Del reino de Salomón participaban todas las naciones, desde el río Éufrates hasta la tierra de los filisteos y la frontera de Egipto. Esos reinos pagaban impuestos a Salomón y fueron dominados por él toda la vida. El Señor dio sabiduría a Salomón, una sabiduría nada corriente y conocimientos tan grandes que no podían ser medidos. Salomón era el más sabio de los hombres del Oriente y de Egipto. Reyes de todo el mundo reconocieron su sabiduría. En los momentos más difíciles le pedían consejos. Proverbios. No tengas envidia de los pecadores. Procura respetar y obedecer a Dios todos los días de tu vida. De ese modo, tendrás éxito en el futuro y no perderás la esperanza. Escucha, hijo mío. Sé sabio y piensa mucho en cómo vives. No andes con gente que bebe y come demasiado, porque tanto los ebrios como los golosos duermen más de la cuenta y terminan en la pobreza, vistiendo trapos sucios. ¿Cómo son felices los hijos de un padre honesto y correcto? En el CD 9 hay momentos maravillosos que elevan nuestro corazón. Nosotros contaremos para usted la historia del rey Salomón, cómo fue victorioso ante los hombres por la fuerza de Dios. Nosotros vamos a narrar la construcción del templo de Jerusalén y cómo Salomón fue el rey más rico del mundo debido a su sabiduría. No te pierdas el CD 9. Yo lo espero a usted. Hasta siempre.